Sí, claro, me notifican. Bueno, ya voy a empezar con el video. No sé qué pasó con el anterior video, se dañó. En fin. Vamos entonces ya repasamos lo que son resistencias, capacitores, diodos. ¿Sí? Ya sabemos, resistencias para poner el paso de una corriente, capacitor y diodo Para conducir la corriente en un solo sentido, no los siempre en un solo sentido. Exactamente. Tener en cuenta que los diodos, hay un especial, siempre iniciamos con el rectificador. El diodo rectificador es importante, ¿bien? Bueno, entonces sabemos bien que tenemos una fuente o un transformador y generalmente aquí viene una alterna y utilizamos el capacitor para eliminar las componentes de alterna y de esa manera nos queda un positivo y negativo. Eso sería una fuente lineal. ¿Sí? Ahí tenemos una fuente lineal. ¿Sí está grabando? Sí, parece que está grabando bien. Sabemos muy bien que por ánodo son repelidos que Negativo. los negativos solamente pasan los positivos. Aquí no hay energía positiva, pero el capacitor es lo que hace que reponga esta parte de energía, que se mantenga mientras no hay energía acá. ¿Listo? De esa manera nosotros tenemos un voltaje y corriente continuo totalmente limpio. ¿Listo? Pero eso lo hace gracias a ¿quién? Al capacitor. A ver, ¿qué otras dudas tienen con respecto al tema? Y no sé qué pasó con el video anterior, aunque se dañó. ¿No? Bien. Entonces espero que haya quedado muy claro el tema. Ahora, respetando el mismo principio de lo que ya les había explicado esta mañana, pues pido la ayuda de alguien a ver si me rescata el video, si no se perdió. Hay transformadores con tap central. Sí, tenemos transformadores con tap central, que es un arrollamiento aquí tenemos el primario y el secundario tenemos un arrollamiento solamente que en el centro sacan otro terminal, otra conexión y tenemos los dos extremos acá. En ese momento que ustedes pueden observar, yo puedo colocar un diodo acá y otro diodo acá y se unen los cátodos. Ya sabemos que aquí tenemos función coseno, aquí tenemos función, digo seno o seno. Bien, este punto, pues obviamente es donde se va a conectar ya el negativo del condensador. ¿Por qué? Ya sabemos que de los ánodos, de los cátodos, se obtiene que el positivo, ¿cierto? ¿Por qué se hace esa conexión así? Pues un diodo conduce, ¿sí? Digamos el diodo A, con respecto al diodo B, mientras el ánodo conduce, y como este es coseno, entonces aquí empieza a conducir, entonces cubre este espacio, entonces de esa manera completa la onda. ¿Sí me hice entender? ¿Queda claro el tema?
No, lo explicamos. Como esto está en función coseno, aquí seno, ¿cuál es la primera que va a entrar? Pues esta onda, ¿cierto? Ah, perdón. En este momento acá, pues obviamente no entraría nada, pues inicia así. Pero empieza a trabajar el diodo B, en pocas palabras, ¿sí? Porque es la primera que va a entrar. Va a entrar estas dos ondas al tiempo, pero la primera que va a ingresar es la B. Pero entonces, ¿qué pasa con A? Esta parte inferior la voy a marcar con A. No conduce, ¿cierto? Porque es repelido lo negativo. Pero en el momento que el A empiece a ingresar el positivo, empieza a conducir aquí en la parte superior, mientras que B no conduce. Y de esa manera vamos completando la onda, o sea, B, A, luego B, luego A. ¿Es claro? Ya entendí, sí. Sí. Eso con respecto a los transitores, Estamos hablando de los diodos. de los diodos. Diodos rectificadores. Es el que deja pasar de B, es el que deja Yo no pasar. he hablado del tema de los transistores, para nada. Son las ondas que están dejando pasar, pues va B a B. Exactamente. Lo que pasa es que este tipo de rectificación que nos tenemos en este momento, ¿sí? Sí, es una rectificación de onda completa. ¿Sí? Ahí tenemos una rectificación de onda completa. Y ya únicamente puedo utilizar un capacitor con menos capacitancia, o sea, con lo más mínimo. ¿Por qué? Porque ya los espacios son muy mínimos, reducidos. Entonces nos va a quedar mucho más limpia la onda. Y de esa manera obtenemos obviamente un DC mucho más limpio. ¿Se ve? Pero para ello nosotros debemos de contar con un transformador que tenga tap central, porque si no tiene tap central no nos sirve. No podemos ensamblar este tipo de fuente. Y la ventaja que tiene este transformador es que podemos aumentar más la corriente, porque este diodo deja circular una corriente y este otro, pues entonces aumenta un poco más. Esa es la ventaja que tenemos ahí. Ahora, si ustedes lo van a ensamblar, invertimos los diodos, pues ¿qué pasa? Que aquí se obtiene ¿qué? El negativo, ¿cierto? Entonces queda la onda así. Bien, el tap central es el punto donde se va a conectar el negativo, el positivo del capacitor, porque esto ya viene a ser negativo y el otro positivo. ¿Listo? Y nos queda aquí negativo y positivo acá, mientras que acá tenemos el positivo y aquí negativo. Entonces, la unión de los ánodos se obtiene negativo y cátodo positivo, se respetan. ¿Sí? Porque ya, si nosotros recordamos la batería aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. ¿Sí? Perdón. Y luego acá vemos que tenemos que, entonces aquí tenemos se cumple la canción, cátodo, ánodo. ¿Bien? Que en este momento está suministrando energía. Eso es lo que hace ahí. No sé qué preguntas tienen. ¿Queda claro el tema? Ese es un circuito cerrado. Esto es lo que nosotros le llamamos rectificación de onda completa. ¿Sí? Tanto esta como esta son rectificaciones de onda completa, o sea que tenemos fuentes de alimentación de onda completa ya, con dos diodos. ¿Sí? Con dos diodos. Bien, con dos diodos tenemos ahí la rectificación.
Y es mucho mejor este sistema porque ya no necesita de un capacitor tan alto. Eso como lo expliqué en el anterior video. Vamos a ver si se puede salvar y si no se perdió. Lástima. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿No? Por favor, que no van a quedar dudas. Es importante. Y recordemos que nosotros, para poder interpretar eso, necesitamos memorizar la simbología. Las imágenes me permiten recordar, incluso analizar cómo van las conexiones. Todo ingeniero debe manejar planos. ¿Sí? Tiene que dominar los diagramas esquemáticos porque si no los domina, grave. Entonces no puede interpretar un circuito y mucho menos reparar. Conocer bien la simbología, la imagen, para qué es. Y digamos, hay algún punto que podemos colocar una resistencia. Sí, claro, si usted quiere limitar la corriente se puede hacer. Digamos, entonces sería uno en serie en paralelo. Depende de lo que usted vaya a hacer. ¿Sí? Eso sí hay que analizarlo. Y depende del circuito. Hay circuitos que se necesitan conexión seria. Hay circuitos que también necesitamos de paralelo. Y hay circuitos que son mixtos. O sea, serie y paralelo. ¿Sí? Entonces, eso depende. Entonces, digamos que este de acá puede ser lo que No, solamente lo que yo necesito es utilizar los diodos para poder convertir el voltaje de corriente alterna en un voltaje de corriente continua. No es más lo que yo estoy haciendo ahí. Así como les expliqué esta mañana. Estoy muy triste porque se dañó el video, de verdad. Bueno, vamos a ver si lo podemos rescatar. Bien. Y es importante que existan estos circuitos, porque de alguna u otra manera hay que eliminar las componentes de alterna para tener un voltaje de corriente continua, ya que la mayoría de dispositivos funcionan con voltaje de corriente continua. Nunca va a funcionar adecuadamente con un voltaje de corriente alterna. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Tomando apuntes, todo lo demás, y damos tiempo, pues ahí pues tratamos de orientar un poco a los alumnos que no pudieron participar en el día de hoy debido a compromisos laborales. Pero con estos videos la idea es que se pongan al día con el tema. Más adelante los eliminaré de YouTube. Yo voy subiendo, voy eliminando. Bueno, puedo borrar, ¿cierto? Sí. Ya cuando nosotros hablamos de puente rectificador, sí, cuando hablamos de puentes con puente rectificador, ¿qué pasa acá? Son 4 dioditos. Son 4 dioditos. La única diferencia que nosotros vamos a encontrar acá es que de este punto a este otro punto se va a conectar el voltaje de corriente alterna entre ánodo y cátodo, y la unión de los cátodos se obtiene el positivo y la unión de los ánodos el negativo. Estamos respetando, obviamente, lo de la batería.
Pero aquí tenemos que el ánodo y aquí tenemos el cátodo. Entonces, unión de los cátodos positivos, unión de ánodos negativos. O sea, va tanto por arriba como por abajo. Exactamente. Y ese puente rectificador lo van a conseguir constantemente en las fuentes, los cargadores. Tiene un cargador. Sí, claro, el cargador. Y generalmente son los que más se dañan. ¿Por qué? Porque van a la entrada, los que reciben la energía de alterna de una vez de la red. Entonces, ahí se daña de una manera muy fácil. Ahí no hay lugar a que falle un diodo, ¿no, profe? No, porque si algún dispositivo de estos llega a fallar, queda bloqueado, no va a funcionar el puente rectificador. Y el fusible, o sea, ahí. Bueno, esos sí ya son dispositivos de protección que vienen antes, incluso algunos tienen una bobinita aquí, perdón. Sí. ¿Para qué? Para el rizo. También utilizan capacitores no polarizados para eliminar ruidos externos de motores en la señal alterna. Varistores también. Varistor acá. Y bien, y acá pues ya viene la conexión o la entrada. Generalmente lo representan así. En pocas palabras, lo borro aquí. A ver, porque esta línea me quedó muy unida. Punto acá, la conexión aquí para la alterna. Y generalmente dice AC. Bien, hasta llegar al punto, al puente rectificador, perdón. Entonces ahí tenemos esa conexión. Y luego, en ese punto, ya nosotros tenemos conectado el capacitor para eliminar componentes de alterno. Esto hay que entenderlo bien. Porque el punto de partida es la fuente. Si la fuente de alimentación no está funcionando adecuadamente, todo lo demás no funciona. Pero si no sabemos cómo se ensambla una fuente, estamos graves. Imagínense el dispositivo que se encarga de cargar la batería. Pero resulta que hoy en día se arman fuentes con modulación de ancho de pulso, que nosotros ya llamamos fuentes conmutadas, le llamamos fuente inverter, ¿sí? O inversores. Y en este caso utilizan transformadores de alta frecuencia, quiere decir que tienen muy poca bobina, un primario, un secundario, pero que de alguna u otra manera entrega buen voltaje y buena corriente. Y en ese caso, más adelante iremos a estudiar los circuitos PWM, que son unos circuitos integrados, controla la modulación por ancho de pulso. Más adelante vamos a estudiar transistores como el de efecto de campo, o vamos a hacer un repaso. Tenemos el diodo, este diodo se llama damper, para eliminar las corrientes que vienen por autoinducción, bloquea pero no daña el dispositivo. Obviamente aquí lo complementan con el negativo acá, conectan esta parte que se llama drain, que es el drenador. Aquí tenemos el source, lo va conectado a tierra, y este punto va conectado al positivo del capacitor.
Entonces, nosotros con este circuito PWM enviamos una señal cuadrada. ¿Y qué es una señal cuadrada? Es como tener un switch donde estamos desconectando, conectando, desconectando, conectando. Entonces hace pulsos. Sí, tenemos un generador de pulsos, pero obviamente tiene una modulación. Pero eso lo hace tan veloz que ni siquiera nosotros podemos manejar esa velocidad. Imagine 32.000 ciclos en un segundo. No hace 32.000 pulsos ni por qué. Pero esos circuitos sí lo hacen. 26, 15.000. Entonces, gracias a esos pulsos de primario, secundario y síntesis, entonces la ventaja de aumentar los pulsos es que yo puedo utilizar transformadores con un devanado muy mínimo. O sea, no necesito bastantes pilas, pero puedo generar un buen voltaje con buena corriente. Pero entonces miren que de alguna u otra manera este alterno se convierte en DC y luego se convierte aquí en pulsante. Profe, o sea, hasta ahí sería un cargador de batería. Sí, claro. Cargador de batería. ¿Por qué? Porque ya le van a colocar aquí el diodo Sí. y depende del diseño, si es de 36 voltios, si es de 48, 48, si es de 72, 72, sí, está muy moderno o mal. Entonces eso ya depende del cargador, pero el diseño y el funcionamiento es lo mismo. Y acá también va a tener su capacitor para eliminar rizados. Esto es la manera más básica que yo les puedo explicar en el momento. ¿Cómo es que funciona un circuito de esos? Los dejo pensando más, ¿cierto? Claro, esto tuvo investigación, se trabajó fuertemente. Dios quiera, porque por cuestiones de la vida, como dije esta mañana, no me vaya a dañar el tropiezo, que no se presente nada, porque se pierde una obra muy maravillosa para las personas que obviamente les está ayudando. ¿Sí? Pero como digo, hay un ser supremo que ese sí pide cuentas por allá, ¿cierto? Que me queda el representar un chupito eso que está de arriba. ¿Esto? Sí, sí. ¿El tren? No, el de arriba. ¿El transformador? Es un transformador, sí. Sí, claro. Generalmente ese transformador lo representamos así, en puntos suspensivos, para indicar que esto es un elemento. Están incorporadas las dos bobinas. Y además aquí tenemos el núcleo. ¿Sí? Aunque lo ideal es también dibujarlo ya con puntos, líneas suspensivas. ¿Sí? Para indicar que es de núcleo de ferrita. ¿Bien? El núcleo que tiene alrededor del transformador. Esto ya es un circuito integrado. El circuito que tiene una aparte ya para hacer la modulación y todo lo demás. Entonces es importante ir entendiendo poco a poco estas fuentes conmutadas, le llaman inverter, en fin, pero la finalidad de ello es utilizarlas para cargar la batería. Sí, tenemos que cargar la batería, ¿bien? Muy bien. No sé qué preguntas tienen hasta ahí. Todo esto que estamos viendo hasta ahora se puede aplicar aquí, digamos, para lo que hemos hecho, las direccionales. Exacto, pero entonces aquí yo ya hablé de una fuente, Entonces, digo, este que está acá dibujado sería para el circuito interno de la fuente, el cargador, El cargador. para que reciba carga la batería, ¿sí? la batería. Sino que ir entendiendo, eso tiene un FE, que tiene un modulador, que tiene capacitor, Claro. que tiene diodos, que tiene condensadores, líneas de filtro, líneas, ¿sí? Un varistor para protección, en fin. Todos esos componentes van asociados a la fuente, no más. Ni siquiera estoy tocando la controladora.
Estoy hablando de la fuente que se encarga de cargar las baterías. Exactamente. Después de esto, ya de hacer un buen análisis también, y ya para que usted lo vayan estudiando también, poco a poco, para que se afiance el conocimiento, pues hay que hacer también las prácticas, laboratorio, en fin. Viene una parte importante, entonces ya puedo borrar, ¿cierto? Bueno. Ya para terminar y para finalizar este video, entonces en sí las baterías, ya sabemos que el símbolo es este. Lo que pasa es que generalmente dejamos uno solo ya todo. Son 48 o 36 voltios, listo. Son 60 voltios. ¿Sí? Pero cuando nosotros vamos a hacer un análisis ya a fondo, resulta que estas baterías trabajan a 4 voltios. Si sé que cada batería trabaja a 4 voltios, yo tengo que conectarlas en serie. ¿Para qué? A la medida que yo conecto la batería en serie, yo voy aumentando ¿qué? El voltaje. De 4 en 4. Entonces serían 2, 4, 5. A 4 serían 20 voltios hasta acá. El amperaje siempre es el mismo, ¿no? El amperaje es el mismo, pero si alguna batería se encuentra averiada, disminuye el amperaje total en un circuito en serie, especialmente con baterías. Porque solamente circula de la batería que menos corriente deje circular. Esa es la desventaja en ensamblar ese sistema. Bien. Entonces aquí tengo 5, 6. Estoy haciendo yo. Una más corta y una más larga. 6, 7. 2, 4, 6, 7. 8. Y 9, ¿cierto? 9 por 4. 36 voltios. Porque si queremos 60 voltios son como 12 baterías. No, 12 por 4, 48, son 15 baterías. 15 baterías, exactamente. Ah, bueno. Muy bien. Entonces vamos a hablar de 36. Solamente para el voltaje. Porque cuando yo quiero aumentar la corriente, ¿qué le voy a hacer? Colocar baterías en paralelo. Aumenta la corriente allí. Aumenta al estar conectadas en paralelo. Por eso yo siempre insisto que quede bien claro lo que es la conexión en serie y en paralelo. Pero cuando yo voy a hacer esta instalación no se lo puedo hacer a uno. Tengo que comprar 9 baterías para que quede compensado. Porque si no desbalanceo el circuito y puede ser hasta peligroso. Puede estallar. No puedo desbalancear el circuito. Bien, entonces lo importante es eso. Como les digo, les pido disculpas de lejos, que no sé qué gesto me estarán haciendo ahorita en el momento. No veo muy bien las personas de lejos. Y
ya se me está dificultando el ver de cerca también. Esos los años llegan, uno ya es un vehículo viejo. Ir a entregarle a Dios las cuentas nomás. Hacer lo que le permita a Dios en el momento acá. ¿Hasta ahí queda claro? Ahí sí que es un paralelo. Aquí otro paralelo, entonces ya voy colocando más baterías. Y así sucesivamente. Y si usted coloca otra línea acá, pues tiene que comprar otras 9. Y así sucesivamente. Pero ¿cuál es la ventaja? Que yo puedo almacenar más energía y puedo viajar mucho más kilómetros. Sí, porque esa fuerza la da la corriente. Exactamente. Y que obviamente almacena mucho más y va a tener más carga. Sí. Hay más autonomía. Más autonomía, exactamente. ¿Bien? Eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Ahora, resulta que estas celdas en algún momento dado se van a dañar. Pero con una sola que esté fallando me puede balancear la siguiente. O se puede calentar. O se puede estallar. Entonces, eso es un principio que se ha aplicado desde las computadoras, desde las portátiles en adelante. O para los dispositivos portátiles. ¿Sí? Que de alguna u otra manera hay que cargar esas celdas. Entonces hay un circuito que se le llama el BMS. ¿Sí? Ese circuito, eso tiene un arreglo de muchos transistores, de un circuito integrado que controla todo el sistema, etcétera, 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 por intermedio de señales. El BMS debe tener obviamente un PCC principal, un cable rojo. Su PCC es ir al positivo del cargador. Y su GND lo mismo. GND quiere decir tierra, hacia el negativo del cargador. Ground, yes. Estos circuitos de alguna u otra manera tienen un orden de cables. Y empiezan con el primero y el primero va hacia el negativo. O algunas veces no. Bueno, depende del diseño. Eso sí hay que analizarlo en el momento que desarmemos una batería. Y lo demás, por ejemplo, aquí ya empieza por 4 voltios. Aquí va los 8 voltios. Voy a hacerlo de otra manera, no sea que no pueda. A ver, aquí. Ok, vamos a doblar esto, 4 voltios. Aquí, eso sí, 8 voltios. Siempre hacer la escalera por acá, 8. ¿Se ve? 12. Continuamos acá. 16. ¿Estamos? Sí. 4. Ah, pero es que yo cometí un error acá. Y ustedes no me ayudaron a corregir. Lo coloqué en el punto positivo del diagrama, entonces eso está mal hecho. ¿Sí ven? Ojo con los diagramas, pero les digo, estén pendientes de lo que estoy dibujando porque quedan los errores. Entonces, ojo aquí. Aquí ya tengo 4, bueno. El siguiente entonces es este punto. Ahora sí. Y aquí tenemos el siguiente que sería el 12, ¿cierto? ¿Sí estamos? ¿Dónde estamos? Ahora sí queda claro el tema. Y si utilizamos el siguiente, entonces ¿cuánto será? 20. 4, 8, 12, 16. 16. Porque el primero es tierra.
¿Sí? 16. Si vamos para el siguiente, entonces ahí sí vamos para los 20 voltios. ¿Sí? Y si vamos para el siguiente, 24 voltios. Si vamos para el siguiente, ¿cuánto? 28. 28 y si vamos para el siguiente, 32 y si vamos para el siguiente, 36. ¿Listo? El circuito BMS está vigilando cada uno de estos bloques, estas celdas, a ver en qué punto falla. Y si detecta una anomalía en alguno de ellos, inmediatamente bloquea y no deja pasar energía. Hasta que no esté conectado. Hasta que no se solucione las celdas. Entonces ustedes podrán quitarse los pelos, como dicen por ahí. Pero si no se soluciona el problema de las celdas, este circuito bloquea totalmente el sistema. ¿Por qué? Por protección. Por protección. Por seguridad. Entonces, ojo con esto. Y cuando no funciona esto es porque hay problemas de algunas celdas y hay que mirar a ver, o fue que se desconectó un cable. Con un cable nomás que se desconecte aquí del BMS, queda totalmente bloqueado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien. Mala conexión de las celdas. Y analizar en qué momento están conectadas en paralelo y en qué momento se conectaron en serie. Como ustedes pueden observar, ahí tenemos una conexión mixta entre serie y paralelo. Serie para aumentar el voltaje, paralelo para aumentar la corriente. ¿Sí? Entonces, que quede claro eso. El BCC Voltaje, corriente continua, o sea, el positivo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir BCC. GN de ground, tierra. Y el circuito, obviamente, para estudiarlo es altamente complejo. BMS es por qué. El sistema de manejo de batería. Pero eso son siglas de Sí, claro. Battery Manager System. Otros no sé cómo es que le llamen. Gracias, no tengo el celular porque preciso estoy filmando para grabarle la clase a sus compañeros, de los cuales obviamente no pudieron participar en el día de hoy. Venga, a ver si está bien. Ah, no, ahí van 40. ¿Qué preguntas hay por el momento? Entonces, la ventaja es que, por ejemplo, aquí puede estar mirando la corriente entre este punto y este punto. No pasa absolutamente nada. Este es un sistema bien inteligente y no es tan costoso. Valen más las baterías que lo que vale el circuito. ¿Sí? Sí, hay BMS que los consiguen como en 25,000 pesos, si no estoy mal. En cambio, las celdas a 20,000 pesos cada una, ¿cuántas? Porque la celda de 8,000 pesos como que todavía no es confiable. No carga muy bien. No. La de 20,000 es la mejor. Es que lo que más vale de las patinetas y las motos es el motor y la batería. Y más la batería que el motor. Y más la batería que el motor, es Más costoso. Ajá. Más costosa todavía. Pero esos son los dos dispositivos que más valen. Las controladoras se las consigue baratas. Sí, ¿en qué precio oscila un Por ahí controlador? 120, 150. Claro que hay unas finitas también que valen 300, pero Que son más obviamente delgaditas. se puede programar y todo y con Bluetooth. Ah, ok. Sí, entonces depende.
Sí, eso sí ya depende. Eso vamos viendo de acuerdo. Pero normalita sin toalla. Sí. Entonces ahí tenemos esa ventaja. Bien. Depende también del voltaje del controlador, ¿sí? De cuánto sea. Sí, 36, Puede ser de no, 70. porque a veces hay unos de 36, pero con más tecnología y tiene más cosas. ¿Sí? Sí, más aplicaciones en pocas palabras. Y que de pronto tiene un software que usted lo puede configurar por Bluetooth. Eso es bueno también. ¿Sí? El fabricante es el que da las especificaciones. No hace ninguna otra cosa más. Bueno, ¿qué dudas hay por el momento para ya finalizar? ¿Listo? Entonces espero que haya quedado muy claro el tema. Y ya para mis alumnos, entonces ahí les dejo el video. Habíamos filmado uno anterior, no sé qué pasó, se nos dañó el video. Vamos a ver si lo podemos rescatar. Sin embargo, pues ahí damos la continuación del tema para que ustedes se ubiquen en los temas que hemos estudiado en el día de hoy. Bueno, por mi parte es todo. Recuerden, les habló el profesor William Mora.